Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con la página 92 y 93, page 92, 93 from our book. Y empezamos con esto, the video that we'll watch, that way we can continue with the exercise, okay? So pay attention and let's go. Hi, Ellie. Can you come to the market with me to get the things for the party? Sure. Let me get some shopping bags. Look, there's a bakery stall. Good morning. Can I help you? Yes. Do you have any bread rolls? Of course. How many would you like? How many do you think, Ellie? There are a lot of us. Get 30. Okay, 30 bread rolls, please. 1, 2, 3. There you go. 30. Look, a cake. How much is that big chocolate cake? It's $20. Okay, I'll take it. Thank you. Can I have 30 burgers, please? Sure. Anything else? Nadir, what about the people who don't eat meat? Good point. Do you have any cheese? No, I don't have any cheese. Try the grocery store. Okay, thank you. What about some healthy stuff too? Oh, yes. We can make salads. Let's go to the grocery store. We bought a lot of stuff. Yes, we're ready for the party. Oh no! Snowball! I think we need some more carrots. Oh. Okay, that's the video, and then we are going to do the shopping list, okay? But this is my shopping list, so ustedes van a poner cuánto necesitan de cada uno, okay? Cake, rice, carrots, and water. Now, we are going to talk about these rules, these rectangles, estos que están aquí. Acuérdense, estos tienen información muy importante, ¿ok? Porque vamos a estar utilizando esto. Ya les expliqué cómo vamos a utilizar a and para que ustedes lo puedan hacer. No podemos poner una a si tenemos una palabra que inicie con otra vocal. Por ejemplo, there is a apple. No puedo hacer eso, tiene que ser there is an apple. Okay, some, dice we have some bread, tenemos algo de pan. Any, I don't have any carrots. Este se utiliza cuando estamos negando, cuando estamos diciendo que no. I don't have any carrots. Okay, también hablamos acerca de esto. Count nouns. Quiere decir que son cosas que se pueden contar. Things that you can count. ¿Cómo? One banana, two bananas. Okay, las bananas pues se pueden contar. 1, 2, 3. Y así. Non-count. Nouns. Cosas que no se pueden contar. Ok. Bread. Bread, ese no podemos contarlo. Water. El agua no la podemos contar a menos, yo les decía un ejemplo. There is a bottle of water. Ahí sí puedo contar porque tengo una botella de agua, pero en sí, water no se puede contar. Y hablamos acerca de esto con algunos ejemplos, ¿ok? Y ustedes entonces aquí, donde dice My Shopping List, aparte de poner el numerito, van a encerrarme cake, rice, carrots and water, van a encerrar y a subrayar lo siguiente. Underline, subraya the count nouns. Las que se pueden contar me la van a subrayar.
Non-count nouns. Las que no se pueden contar, circle it. Las van a encerrar. Y al final vamos a decidir cuál de estas dos palabras completa la oración. Por ejemplo, number 1, there's a bread at the supermarket, o there's some bread at the supermarket. ¿Cómo quedará mejor? Do you have some carrots? O do you have any carrots? ¿Cómo lo escribiremos? Ok, ustedes deciden cuál de estas es la que completa mejor la oración. Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Y por ahí me presentaron algunas de sus tareas. Así que, pues muy bien hecho. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Wednesday. See you later, guys. Have a great day. Bye.